nosotros a María Fernanda. Les adelanté que vamos a conversar un poco sobre la situación en Colombia. Son las 10:14 de la mañana. ¿Cómo estás, María Fernanda? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Karen. Un gusto saludarte. Feliz inicio de Igual. semana para ti, para el equipo y para quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, María Fernanda. Hace unos días el presidente Gustavo Petro asomó la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente por el bloqueo, por el boicot que se ha dado dentro del Congreso colombiano a todas las iniciativas legislativas que ha propuesto el Ejecutivo. ¿Cómo ves la situación? Bueno, una situación muy interesante, realmente. Simplemente, pues, lo que era esperable es que el gobierno, en la medida que realmente fuera tomando algunas decisiones favorables a los intereses populares en Colombia, iba a encontrar una oposición en la que se iban a agudizar las contradicciones. Y eso es lo que ha venido pasando con todas las medidas que ha tomado o que ha querido tomar el gobierno, que realmente tocan los intereses que durante años pues han sostenido a las grandes familias en el poder, no solamente político, sino también económico y militar de Colombia. Entonces, aunque no se han tomado todas las medidas, ni se han pretendido, ni siquiera se han planteado tomar medidas más radicales que aspiramos, como la salida de Colombia de la OTAN, etcétera, ya las pocas Ujú, medidas que el gobierno ha tratado de tomar, plasmadas en las reformas a sectores como la salud, y a los sectores, digamos, laborales, las pensiones, etcétera, grandes negocios que tiene asegurada las mafias que gobiernan Colombia en los últimos 200 años, pues allí ha encontrado una grandísima tranca dentro del Congreso a su reforma, y eso lo ha llevado a plantear la posibilidad de una convocatoria constituyente. Pienso que más que nada para comenzar a generar el clima dentro del pueblo, del debate sobre la posibilidad de una constituyente, desatar lo que él ha llamado, bueno, en términos también de algunos intelectuales progresistas, el poder constituyente, y eso pues es lo que ahora estamos viendo en Colombia, un debate sobre la posibilidad de esa asamblea constituyente, que por supuesto tiene una gran oposición en los factores de derecha y en los factores de ultraderecha, encabezados pues por su líder Álvaro Uribe. mm. ¿Y qué es lo que plantea principalmente esta ley de la salud? ¿Y por qué les afecta tanto a ciertos Les sectores en afecta Colombia? mucho porque en Colombia la salud está básicamente privatizada, es decir, esa salud que el Estado debería dar a través de los hospitales y las instituciones públicas, realmente las da a través de EPS, que son empresas privadas que administran esos recursos y los distribuyen obviamente además a centros de salud privados, y con ello se garantiza primero una recepción al sector privado de grandes fondos de la salud, con dineros con los cuales por supuesto juegan y se enriquecen, juegan en el sentido financiero del asunto, ¿no? Y Ujú. además se fortalecen también las clínicas privadas y sigue sin inversión el sector público. Por eso es muy lógica la propuesta de que se avance más bien a la inversión hacia el sector público y se deje de financiar a estas empresas que lo que han venido promoviendo pues es el enriquecimiento de sus propietarios y no realmente una salud de calidad para el pueblo colombiano. Ujú. Pero cuando él habla de la Asamblea Nacional Constituyente, de inmediato salieron incluso varios videos en los que él decía que él no iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué crees que este debate genera tanto, tanto revuelo en Colombia? Bueno, porque todo lo que suene a convocatoria popular en Colombia tiene una capacidad de realmente asustar a la oligarquía colombiana, porque el pueblo colombiano es un pueblo que, a pesar de estar viviendo o sobreviviendo a la oligarquía más violenta del continente durante 2 siglos, sigue naciendo, digamos, en su seno líderes y lideresas populares, siguen dándose
los movimientos que apuestan por el cambio, y de hecho Colombia continúa siendo un país en guerra porque también es el país que tiene en este momento la insurgencia más grande y antigua de todo el continente. Entonces hay muchos factores de resistencia en Colombia a las oligarquías, y la oligarquía colombiana realmente le tiene mucho miedo al pueblo. Una asamblea constituyente entonces pondría en jaque ese poder que ellos han acumulado durante tantos años, que lo han sabido acumular y que lo han sabido defender, y ya ellos se sentían como muy tranquilos porque la última vez que se convocó esta constituyente y se creó una nueva constitución, que fue en el 91, ellos lograron guiar esa constitución más o menos también defendiendo gran parte de sus intereses, y lo que no les gustaba de esa constitución pues lo fueron acabando vía incontables reformas que han hecho a la constitución del 91 y que hacen que lo que existe hoy ya no sea ni la sombra de lo que podía tener de favorable esa constitución del 91. Entonces ya eso a ellos les da muchísimo miedo porque obviamente ellos han logrado construir un Estado blindado para protegerles, con todas las leyes a su favor, con las fuerzas militares a su favor, con el poder judicial a su favor, con el poder electoral a su favor, y entonces cada vez que se mina alguno de estos espacios, tiemblan y se alborotan, y bueno, aquí está desatada, por supuesto, la violencia mediática por ahora, la violencia de los micrófonos por ahora, de la derecha y la ultraderecha colombiana, en cabeza de Álvaro Uribe, y hay que señalar a Icares, que también salió declarando inmediatamente, se dio esa convocatoria o ese anuncio de Gustavo Petro, por cierto, desde Puerto Resistencia en mi Cali natal, salió nada más y nada menos que Leopoldo López, advertir a los colombianos que no permitieran la asamblea constituyente porque eso había sido el inicio de la debacle venezolana, etcétera, etcétera. Un discurso que ya conocemos. ¿Y cómo ves tú la situación en este pulso? ¿Petro corre riesgo? ¿Tú crees que Petro logra terminar la presidencia de Colombia o que se quede paralizado y no logra avanzar más en grandes transformaciones sociales, políticas y económicas para su país? Hay muchos riesgos. El primero, yo diría, puede ser el más grave a mi juicio, es que realmente este gobierno pase sin poder realizar las reformas que el pueblo aspiraba, en por lo menos como unos mínimos necesarios. Ya está a punto de llegar las nuevas elecciones, ya estamos a 2 años más o menos de las próximas elecciones, y todavía muchas de esas promesas electorales no se han podido cumplir. Por ejemplo, no logró liberar a los jóvenes y las jóvenes que están presas desde el levantamiento del 2021, y no ha logrado implementar muchísimas de las reformas por las trancas que ha encontrado en los poderes de facto de Colombia, entre ellos la Fiscalía, el Congreso y también los medios de comunicación, y por supuesto también por los poderes enclavados en los militares, paramilitares y poder del narcotráfico. Entonces yo creo que lo más riesgoso, en primer lugar, sería que este gobierno terminara y no se hubieran podido generar los cambios mínimos que la gente esperaba para un primer periodo de un gobierno progresista y de algún modo disruptor en la tradición política colombiana. El segundo riesgo, por supuesto, es un golpe de Estado. En principio hemos hablado y lo que hemos percibido es la posibilidad de un lúfer que se está montando, pero también obviamente siempre hay una posibilidad de un riesgo de un golpe militar, porque hay unas fuerzas militares que, aunque han sido medianamente tocadas, básicamente son las mismas, básicamente son las mismas fuerzas militares OTAN, y en tanto Petro tenga un gobierno como el de Biden, que digamos de algún modo es cercano del Partido Demócrata a las políticas de Petro, pues ese riesgo puede que no sea real, no se, digamos, ese riesgo no se concreta en un golpe de Estado,
no por una vía tradicional, sino quizás por una vía lúster podrían generarlo, pero hay un riesgo real y es que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos y todo apunta a que Trump puede ser el candidato ganador y ahí sí entrarían entonces las fuerzas del uribismo a tomar aún más poder nuevamente en Colombia. No es que hayan perdido su poder, sino que recuperarían el poco poder que han perdido. Y ahí Mm, volvería a agudizarse ese riesgo. mm, El tercer riesgo es que no se termine, se hagan algunas reformas, pero vuelva entonces el uribismo al poder en el próximo proceso electoral y no solo no continúen las transformaciones, sino que incluso se pueda retroceder nuevamente, hacer borrón y cuenta nueva, porque el uribismo no respeta, digamos, ninguno de los acuerdos ni siquiera que ellos firman, mucho menos van a respetar las transformaciones que pueda hacer este gobierno, y esa es una posibilidad real porque como te digo, a 2 años para el nuevo proceso electoral, no hay ni siquiera otro candidato que sepamos que pueda continuar con el gobierno del pacto histórico. Entonces la situación en Colombia realmente está complicada y a lo que está apostando Gustavo Petro en este momento es lo que apostamos todos y todas los revolucionarios siempre, y es a que sea el poder popular el que defienda esos cambios, el que empuje esos cambios y el que dé garantía de continuidad para esos cambios, apuntando a lo que él ha llamado el gran acuerdo nacional. Y en ese sentido, pues, ha recibido el respaldo de todos los sectores, digamos, del movimiento popular organizado, que ya lo habían venido apoyando para las elecciones, pero incluso también nos ha, digamos, como sorprendido el apoyo público que también le ha dado incluso la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional a esa convocatoria al poder constituyente. Entonces, mm. bueno, creo que es una propuesta que está tomando mucha fuerza en Colombia, en la izquierda y en el progresismo, pero básicamente está tomando mucha fuerza en el pueblo, y eso es lo más interesante que puede generar este llamado ya en sí mismo. Incluso antes de la constituyente, el hecho de que la gente en Colombia esté pensándose desde la posibilidad de que el pueblo realmente sea poder popular, ya es muy importante y muy disruptor para la tradicional política colombiana. Claro. Ya para cerrar, me quedan 3 minutos. Hace pocos días el ex jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso dijo que a las Autodefensas Unidas de Colombia le propusieron participar en un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y asesinar a Chávez. Cuéntenos un poco quién es Salvatore Mancuso y por qué los habrían contactado a ellos para intentar asesinar al presidente Hugo Chávez. Bueno, Salvatore Mancuso es uno de los principales líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar más fuerte de esos tiempos en los que llega la revolución bolivariana al poder en Venezuela, dirigida por Carlos Castaño, y de los cuales pues Salvatore era un cuadro fundamental. Mancuso sale luego extraditado de Colombia, extraditado por el gobierno uribista, que obviamente no quería que declarara nada en Colombia, lo extradita, lo cual es un mecanismo no de justicia, sino de tradicional protección de los intereses imperialistas y de la propia oligarquía colombiana, extraditar a todo narcotraficante o paramilitar que capturan para que no hable en Colombia. Y bueno, que ahora, 15 años después, está regresando a Colombia y está contando algunas cosas, porque por ejemplo, él dice que los contactaron para que participaran en un golpe de Estado y para que asesinaran al presidente Chávez, pero no dice que ciertamente participaron activamente en una invasión paramilitar sobre Venezuela y que sí asesinaron muchos cuadros vinculados a la revolución bolivariana a partir de la llegada de Uribe Vélez al poder en el Ujú, año 2002, porque eso ujú, ya lo hemos
venido denunciando muchísimas personas desde Venezuela y particularmente obviamente quienes tenemos esta condición de doble nacionalidad, que conocemos el drama del paramilitarismo, que lo vimos crecer sobre todo en los estados limítrofes venezolanos. Vimos cómo fue creciendo el paramilitarismo, sobre todo a partir de la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder, y cómo se vincularon a las guarimbas de las primeras, las del 2004, pero también estuvieron en las 2014, incluso 2017. Esto lo reveló Salvatore Mancuso y es muy importante, aunque no lo haya dicho todo, porque ya de una vez abre la puerta a que no solamente se conozca popularmente, sino que se abran investigaciones. Y yo pienso que a raíz de eso el propio Estado venezolano podría pedir información al Estado colombiano al respecto, porque es parte también de la historia que Venezuela debe saber. Ahora también, después de esa entrevista de Mancuso, también uno de los jefes paramilitares del que ahora se llama el Clan del Golfo, que en parte es heredero de esas Autodefensas Unidas de Colombia, también estuvo hablando de cómo hay una participación de estos grupos paramilitares, digamos, financiando congresistas, gobernadores, etcétera, y entre eso también habló de cómo estaba vinculado el Clan del Golfo con la Universidad Sergio Arboleda, universidad que es la empleadora primera de Pedro Carmona Estanga, ¿ya? Cuando sale de aquí escapado hacia Bogotá y se convierte de inmediato en profesor de la Universidad Sergio Arboleda, que ahora Otoniel dice que es una universidad que siempre ha tenido tratos con el Clan del Golfo. Y eso nos va entonces dando más pistas de cómo el paramilitarismo colombiano siempre ha estado relacionado con la oposición venezolana, y eso vale la pena develarlo, juzgarlo y también en primer lugar hace parte de la historia nuestra que todos los venezolanos y las venezolanas tenemos el derecho de saber. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, un gran